Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuán certero es este versículo bíblico. Y esto lo pude entender en un proceso que yo estaba pasando con el Señor, donde mi vida se desmoronó por completo, no en una área, sino en todas las áreas. Yo había cometido una falta muy grave espiritualmente, grave, contra el Señor y contra su creación, contra el mundo espiritual, que trajo una devastación inimaginable en mi vida. Y esto trajo como consecuencia vergüenza, tristeza, dolor. Yo sentía que el Padre estaba tan lejos de mí, que estaba a kilómetros, como el cielo está tan lejos de mí. Así yo sentía al Padre, lejísimo de mí. Yo solo lloraba, pedía perdón al Señor. No hallaba cómo hacer para pedirle tanto perdón al Señor. Cada día estoy alejándome de lo que tú me mandaste a hacer. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, ten misericordia de mí, pero no me dejes de hablar. En ese tiempo el Señor dejó de hablarme. Yo no escuché más la voz de Dios. Y pude experimentar, yo creo que a lo mejor lo mismo que sintió Jesús, la angustia que sintió Jesús, que no se puede comparar, pero la estoy comparando porque en ese momento que Jesús está en la cruz y el Padre voltea su rostro, literal, como siempre uno hace en las obras de teatro de Jesucristo, que uno narra que el Padre tuvo que voltear su rostro porque Él tenía todo el pecado de la humanidad. Así mismo me sentí yo, que el Padre había volteado su mirada y no me habló más. El silencio es una de las peores etapas que puede vivir un hijo de Dios, que está acostumbrado a estar con papá así día y noche, que su vida es papá, que su vida es escuchar la voz de su Padre. Mi vida era Dios, todo Dios. Mi alegría, mis atardeceres, mis amaneceres, y que el Padre no me hablara, para mí era muy desgarrador. Y lo peor era sentirme culpable y no merecedora de poder buscar su rostro. Pero igual yo le buscaba, yo le lloraba, yo le clamaba, le pedía misericordia. En este proceso pasaban los días, y veía como todo se desmoronaba a mi alrededor. Y solo lloraba y pedía misericordia, le decía: por favor, sé que no merezco, pero no dejes de hablarme. Y mi Padre Celestial no me hablaba. Yo veía que Él me consolaba. Utilizaba muchas personas, profetas, ministros, que me daban palabra de ánimo. Me decían que debía mantenerme firme a pesar de que viera que todo se estaba desmoronando, a pesar de que viera que las tormentas estaban azotando todo, que las aguas estaban entrando, pero que no dejara de creer en Dios, creer en sus promesas, creer en lo que Él ha declarado en mi vida. Todos me animaban y yo escuchaba sus palabras y las creía, pero yo sentía al Padre tan lejos de mí, tan lejos. Yo me sentía indigna, me sentía, wow, no soy lo suficiente. Sabemos que somos siervos inútiles. Lo dice la palabra. Dice la palabra: si hiciste lo que el Padre te dijo, entonces eres siervo inútil. Eso lo sabemos porque nunca hacemos más de lo que el Padre nos pide. Siempre hacemos exactamente o a medias lo que Él nos dice. Entonces todos sabemos que somos esos, siervos inútiles. Pero imagínate saber que eres siervo inútil y encima que el Padre esté lejos de ti y que no sientas, o que era algo almático. Yo sentía eso, era un sentimiento, era algo almático. Porque el Padre dice que Él nunca nos va a abandonar. Pero ciertamente Él no me hablaba. O yo estaba perturbada y por eso mi capacidad de escucharle se cerró. Una noche me acuesto bastante triste, abatida. Y tengo un sueño donde vienen dos ángeles y me toman en el espíritu y me llevan a toda velocidad a una premiación en el cielo.
Imagínense en la situación en que yo estaba. Me llevan a una premiación donde están generales del ejército de Dios y van a ser premiados. Y yo estoy en esa multitud de seres humanos que van a ser premiados en el cielo. Pero vienen y se me acercan y me dicen que por la falta que yo cometí, me tuvieron que bajar de categoría y que no voy a recibir el premio que normalmente debería recibir. Me dicen, vas a recibir un premio, pero no vas a poder ver al Señor. Y yo obviamente no podía quejarme, yo sabía que yo me merecía ese castigo, pero fue tan desgarrador. Por primera vez yo entendí una prédica que dio Jaron Lee, donde él hablaba que en el cielo las personas van a recibir diferentes galardones y premios. No vas a sentirte triste, pero sí vas a sentir cierto pesar. Es decir, tú vas a saber que no hiciste lo suficiente para el Señor o que no hiciste, tú vas a tener conciencia de lo que hiciste. Entonces imagínense, yo estaba allí para recibir un galardón, me dan un galardón, pero no me sentía merecedora. Sabemos que no somos merecedores, que todo lo que obtengamos es gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pero imagínese cuando usted está haciendo las cosas bien y usted recibe un galardón del Señor, usted lo recibe con alegría, con gozo, porque usted ha trabajado en esa cosecha y usted está recibiendo lo que usted sembró. Pero imagínense recibir un galardón, estar en una premiación. Y recuerdo que me decían, tú has sufrido mucho en el Evangelio y has resistido, has sido fiel. O sea, yo estaba ahí como... Pero el galardón que te tocaba no lo puedes obtener porque cometiste esta falta, entonces vas a perder, como que bajé un escalón o algo así. Y wow, fue para mí tremendo. El sueño yo recuerdo que yo estaba desgarrada, yo no lloré en el sueño porque estaba en el cielo, era un sueño muy, muy, muy en el espíritu, pero yo me sentía tan avergonzada y triste. Entonces, bueno, llegan, agarran a la multitud y la multitud las empiezan a dirigir. Todos teníamos como algo en la mano, todos teníamos el mismo premio, pero uno de los premios mayores era que ahí iban a tener como una especie de recibimiento, algo con el Padre, y yo no iba a poder estar allí. Y yo decía dentro de mí, wow, yo preferiría ver al Padre que este premio. Entonces, bueno, el sueño, quedamos a la final 2 personas en toda la multitud, lo llevan a recibir, digamos, el más grande galardón. Y quedamos 2 personas. Me da ganas de llorar contar esto porque es un sueño tremendo. Quedamos solo 2 personas. Y me acuerdo que esa persona me miró y yo la miré y yo le dije, yo lo que más quería era ver al Padre. Yo no quería este premio, le digo a la persona. Y la persona me dice, pero es lo que nos tocó, es lo que nos merecemos. Y eso me dolió tanto en el espíritu. Yo decía, yo lo que más quería, yo no quería un premio, yo quería era ver a mi Padre. Y entonces, bueno, toda la multitud se dirigió al lugar de la premiación. Y las 2 personas que quedamos allí nos llevan hacia un pasillo. Y yo iba triste, iba caminando triste. ¿Y cuál es mi mayor sorpresa? Que cuando voy en el pasillo nos meten como una especie de las escaleras mecánicas. O sea, era como una especie de rampa que se movía. Y resulta que nos iban a pasar, solo pasamos al trono, o sea, donde estaba el Señor. Nos pasaron como alrededor del trono del Señor. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me puse a llorar literal, como estoy llorando ahorita. Porque lo recuerdo y es muy hermoso. Por eso la palabra dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, los de los humanos, la forma en cómo vemos a las personas, los procesos de las personas. Dios escogió a las 2 personas rechazadas, a las 2 personas que no eran merecedoras y dignas, así como esa mujer, la de la historia que iban a apedrear y que solo quedó el Señor y ella en el medio. Esa misma historia. Yo recordé, me vino a la mente y entendí cómo es el reino de Dios.
que es tan diferente a como nosotros pensamos, como nosotros actuamos en la tierra. Nuestra justicia es tan distinta a la del cielo, tan distinta. Y el Padre en eso, se ve el trono bellísimo, pero era mucha luz, era demasiada luz. Pero yo pude ver en la luz, yo pude ver cuando pasó al lado de él estaba mirando al frente. Y yo pude ver cuando él volteó a mirarme. Yo pude ver cuando él volteó y me miró, pero yo sentí esa mirada como cuando tienes mucho tiempo que no ves a alguien y la extrañas a esa persona y yo sentí eso, yo percibí eso en el espíritu porque era mucha luz, pero yo vi como él volteó rápidamente y se me quedó mirando fijamente. Y yo solo lloraba en este sueño, porque fue un sueño, pero en el espíritu. Y yo lloraba y lloraba. Yo lloraba. Y me recuerdo que cuando apenas él me miró, yo caí de rodillas y lloraba. Y yo iba arrodillada, pero mirándolo fijamente, como no podía mirar, como le digo, detalles, pero se veía su silueta, como me estaba mirando fijamente. Yo sentí el fuego de amor tan grande que salía de su corazón, de su corazón salió como una onda que me quemó por dentro y yo sentí como que si él me apretó el corazón y yo sentí ese amor tan grande, esa misericordia tan grande. Y wow, ese sueño fue para mí la fuerza que no tenía. Al siguiente día yo lloré muchísimo y le decía al Padre, yo no merezco tu amor, no merezco tanta misericordia, no entendía el sueño. Yo decía, wow, ¿cómo aún a pesar de él hizo esto? Eso me rompió, como quien dice, la estructura. Porque claro, uno piensa, Dios me tiene que condenar, sí, me merezco ese castigo, Pero Dios, en vez de castigarme, lo que hizo fue, su misericordia me llevó. Su misericordia me llevó hasta el trono. Qué tremenda enseñanza. Qué tremenda enseñanza, porque desde ese día, al siguiente día, Él me dijo, jamás veas al hombre, a los seres humanos, con los ojos con que te han mirado a ti. Jamás. Y desde ese entonces mi vida cambió para siempre. Desde ese entonces yo no puedo ver a los seres humanos igual, porque después que Dios hizo eso conmigo, yo no puedo ver a los demás igual. A mí me hacen muchas cosas, menosprecio, desprecio. Me dicen, ay, no le hables a esa persona, bloquéala, hazle esto. Y no puedo porque yo no sé qué condición está esa persona, yo no sé qué carencia tiene esa persona que me hizo o me hace eso. Yo no sé por qué aquel me maltrató de esa manera, qué carencia tuvo en su vida, qué proceso, qué le hizo el enemigo para llegar a tener esas actitudes. Y me hicieron muchísimas cosas terribles. Dios me probó en el amor hasta el límite. Y después que Dios me probó en el amor hasta el límite, y yo perdoné, pero perdoné de corazón. No le guardo rencor a la gente que me hizo daño. Después de eso fue que el Señor destapó los tesoros del cielo. Entonces esa es una de las cosas que te va a abrir las puertas de los tesoros divinos. Tu corazón debe ser como el corazón del Padre, que perdona, que ama y que no juzga a las personas, que no juzga a la humanidad. Recuerdo que hace poco estaba yo en un grupo con muchas personas y eran personas que juzgaban muy fácil y juzgaban de una manera incorrecta a las personas, asegurándose que Dios les mostraba una condición que realmente no era así. Y como dice su palabra, el ser humano no juzga con verdadera justicia. Dios, pudiendo juzgarme a mí, no me juzgó, sino que me amó
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser semejantes a nuestro Padre. Hasta que no seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, estamos muy lejos de la justicia divina. Tienes que tener el corazón conforme al Señor. Tienes que tener pureza en tus pensamientos, santidad. Recuerdo que hace poco el Señor me decía que tenía que hablar sobre eso, sobre cómo abrir los ojos espirituales, pero me decía, el texto que me dio era fuerte, donde decía, no vemos, los he cegado. ¿Por qué? Porque andan en caminos que no me agradan. Entonces, tenemos que purificar nuestra vida para poder entrar en estas cosas maravillosas que el Señor quiere darnos, las riquezas de su gloria, que son inmensas, lo sobrenatural, todo un reino de riquezas está disponible para los hijos de Dios. Pero tenemos que pagar un precio, y el precio es la santidad, limpiarnos, porque la maldad, el juzgar, todo eso es pecado. Todas esas cosas son pecados. Todo eso desagrada mucho al Padre. El que juzguemos con el dedo acusador, dice la palabra. El que tiene el dedo acusador, ese dedo acusador, Dios no soporta un espíritu así. Dios no soporta la altivez del hombre que se comporta de esa manera. Y es tremendo, porque eso lo vemos en muchísimas parábolas. El Señor siempre lo explicó a sus discípulos. Explicó a aquel discípulo, aquel rey que le perdona a su siervo una deuda, pero viene entonces el siervo y le deben. ¿Y qué hizo ese siervo? Le fue y le cobró y maltrató y exigía su derecho a que le pagara. Y luego el rey se molesta y dice, siervo, malvado, yo te perdoné. Más o menos se lo estoy parafraseando porque no recuerdo bien exactamente el texto, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos autoridad espiritual y queremos juzgar a los que están de repente caídos. A mí me ha tocado ser liderada por ministros que son inmaduros, que te dicen barbaridades desde el púlpito y lo que falta es que le coloquen tu nombre. Casi dicen, te vas a volver loco, te vas a morir, casi dicen y le falta decir tu nombre. Y que tú sabes que están diciéndote todo eso, pero utilizan esa inmadurez para maldecir a la gente de forma inconsciente o lo hacen consciente. Y son personas que tienen autoridad sobre el pueblo y utilizan ese vocabulario agresivo, malvado, que no tiene nada que ver con el reino. Tú ves la inmadurez espiritual, le falta proceso a una gente que esté en esas andanzas. Y entonces, lamentablemente todos seremos sometidos ante el tribunal del Señor. Tendremos que rendir cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Pero usted, si quiere recibir la bendición de Dios completa cuando esté en el reino de los cielos, ame al pueblo de Dios, ame a los hijos de Dios. Cuando ve a alguien que está pasando situaciones terribles, no piense lo peor, no haga lo que la gente malvada hace. La Biblia dice en esto pensar lo bueno, lo justo, agradable y perfecto. Piensa de esa persona lo bueno, lo justo, agradable y perfecto. Puede ser que esa persona está pasando eso porque Dios la está procesando. Puede ser que esa persona está pasando eso. Pero no diga, esa persona está en pecado, esa persona seguro hizo esto. Y la hacen una historia y hasta lo contan. Increíble. Ahí vemos la inmadurez del humano. Sobre todo cuando un cristiano está pasando proceso. Me ha pasado, me ha tocado personas que me dicen, seguro estás en pecado, seguro estás haciendo esto. La gente siempre quiere ponerte, te está pasando esto, por esto, y tú dices, no me está pasando esto por esto, no. Te das cuenta que no saben, en realidad están adivinando y no llegan ni siquiera a entender lo que estás pasando. Entonces, cuando un hermano esté pasando proceso, lo mejor es darle palabra de ánimo. Y Jesucristo en las parábolas nos mostraba la medida del reino. Por ejemplo, en Mateo 7, 1-12 dice, no se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes, sino
si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Y es tremendo. Eso fue lo que pasó en el sueño que tuve. Yo le decía al Señor en mi proceso, yo le lloraba todos los días y le decía, Señor, tal autoridad hizo esto, este otro líder me hizo esto, esta persona me hizo esto, este me hizo esto, esta amiga me hizo esto, yo los perdono. Le decía todos los días al Señor, si aún yo te lo estoy diciendo y no es la verdad en mi corazón, ayúdame, pero yo perdono a fulano, me engano. Y eran cosas duras que me habían hecho, duras, traiciones, cosas fuertes, cosas duras. Como les digo, yo estaba pasando un proceso en todas las áreas, amistades, perdí muchas cosas. Entonces yo le decía al Señor, yo decido, yo le decía todos los días, yo escojo amar. Yo sé que esta persona me hizo esto, pero yo obligo a mi corazón y a perdonar. Yo perdono a fulano, fulana, me engano. Y decía la lista todos los días. Y le decía, si estoy perdonando de corazón, ayúdame, pero yo, aunque me esté desgarrando por todo lo que he hecho, escojo perdonar. Y eso fue lo que hizo Dios. Como yo no duramente a esas personas, Dios, cuando tuve la oportunidad de caer, digámoslo así, en ese momento que yo sentí que había caído, fue por pecado, fue una falta que yo cometí, fue una falta que cometí yo con el Señor. Y esto, al comenzar yo a sentirme tan mal, tan indigna, tan merecedora del rey, de por sí lo somos, pero me sentía mal espiritualmente, me sentía triste, afligida, oprimida por todo el desastre que estaba viviendo. Pero yo no tomé la actitud de jueza. Yo dije, yo voy a seguir el ejemplo de mi Señor, yo perdono a fulana, me engana, fulana. Y decía todos los días mi lista, a pesar de que yo sentía que Dios no me escuchaba. Yo pude ver en el sueño la justicia de Dios, la palabra de Dios siempre se cumple. Bueno, espero que este sueño haya sido de bendición y pídanle al Señor, no es fácil perdonar, no es fácil seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, no es fácil amar a las personas, no es fácil, pero con la ayuda del Padre todo lo podemos en la de nuestro Señor. Bendiciones y nos vemos en otro video donde les estoy contando las maravillas del reino del Padre. Bendiciones.